Buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia, por su presencia en la convocatoria, que como siempre digo, de forma periódica y mensual, se realiza por el Ayuntamiento de Valdepeñas a fin de dar cuenta anticipada del orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes inmediato, en este caso al mes de noviembre, que se celebrará el próximo lunes, día 4, a las 10 horas, y cuyo orden del día, de forma sucinta, paso seguidamente a desarrollar. El número 1, el punto número 1 del día, como es habitual, es la aprobación del acta de la sesión anterior. Como punto número 2 se tratará la información periódica del Pleno en base a las bases de ejecución presupuestarias y relativas al tercer trimestre de 2024. Es estrictamente una dación de cuentas al Pleno, no precisa la adopción de acuerdo en la sesión plenaria. El punto 3 del orden del día es la modificación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, consistente estrictamente en la amortización de una plaza de suboficial, subinspector de policía local, en base a la adecuación de la RPT a la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cuya decisión de amortización ha sido además tratada de forma unánime y consensuada en la mesa de negociación sectorial correspondiente. Como punto número 4 del orden del día se tratará y se debatirá la modificación de créditos, una modificación de créditos por suplemento de crédito por importe de 90.000 euros y relativa a el pago y la atención y cumplimiento contractual de intereses relativos a préstamos existentes y vigentes de esta Administración con entidades financieras, como digo, por importe de 90.000 euros. Con el punto número 5 del orden del día se debatirá la aprobación inicial de la modificación del texto refundido de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del suministro de aguas a Valdepeñas. Se trata ni más ni menos que, como de forma anual y recurrente se viene realizando, la actualización en base al contrato de concesión, la actualización de acuerdo al IPC del año precedente. Con el número 6 del orden del día se incluye la aprobación inicial de la modificación del texto refundido de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario relativo al servicio de alcantarillados y depuración de aguas. Igualmente, igual que en el punto anterior, se trata estrictamente de dar cumplimiento al contrato de concesión y aplicando la actualización de la tarifa de acuerdo al IPC anual. Con el número 7 del orden del día se incluye la modificación del texto refundido de la ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa por recogida de basuras. Como ya tuvimos oportunidad, porque ha formado parte de otra sesión plenaria anterior, la normativa estatal con origen en directivas europeas obliga a partir del año 2025, esto es a partir de enero del año 2025, a que la tasa por la recogida de basuras, obviamente el importe de la recaudación sea idéntico al coste de la prestación del servicio. Tal circunstancia conlleva la obligación y la responsabilidad de las administraciones locales, en este caso, de adecuar su normativa interna precisamente para obtener y dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa estatal, evitando las consecuencias que tal incumplimiento pudiera acarrear. Y con el número 8 del orden del día concluimos con la aprobación del texto refundido de la ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. En este caso se trata de la reducción del impuesto de bienes inmuebles en cuanto a su coeficiente, que pasará del 0,79% al 0,78%. Salvo que haya además mociones que se puedan presentar en el acto del desarrollo de la sesión plenaria de parte de los ruegos y preguntas, estos asuntos son los que componen de entrada la convocatoria de la sesión plenaria a la que me he referido al inicio de mi intervención. Quedo a su disposición, a vuestra disposición, para cualquier aclaración o puntualización respecto de los temas que se incluyen en ese orden del día. La ordenanza sobre la recogida de basuras quedó sobre la mesa con una propuesta de Vox de apoyar o abstenerse siempre que se redujesen otros impuestos o otros tributos. ¿Esa reducción es la del IBI? Pregunto. No, la reducción del IBI no tiene ni trae causa en ningún supuesto con la petición o el planteamiento que pudiera hacer
el grupo político Vox en aquella sesión plenaria. La reducción del IBI en los términos a los que me he expresado es consecuencia ni más ni menos de una decisión del equipo de gobierno de cara a tratar de compensar aún mínimamente la carga fiscal o la carga tributaria de los ciudadanos de esta localidad. No hay vinculación entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de basura? Pues lo que debe de pasar con la tasa de basura y lo que debe de pasar con el resto de ordenanzas en los expedientes respectivos. Obviamente esa información es una información a la que solamente tienen acceso los corporativos y miembros del Pleno. Hay informes técnicos que advierten a los distintos miembros de la corporación de la obligación y de las responsabilidades de adecuar la normativa, por un lado, en base a la depuración y el suministro de agua, al cumplimiento de los contratos y los efectos perniciosos que podía tener para este ayuntamiento el no cumplimiento de esos contratos, amén de las responsabilidades personales e individuales de cada uno de los miembros de la corporación. Y en cuanto al expediente de la tasa de basuras, obviamente existe igualmente otro informe técnico que en los mismos términos advierte de la obligación de cumplir la ley del Estado y que el incumplimiento arbitrario, deliberado e intencionado de la normativa estatal no solamente acarrea en sí mismo consecuencias a la administración local, sino que también forma parte del ámbito de responsabilidades de los corporativos que, a sabiendas de su obligación de cumplir con la ley, votan un acuerdo en contra de la misma y, por tanto, apoyando su incumplimiento. Esa actitud de enfrentamiento abierto y directo ante una normativa estatal acarrea una circunstancia excepcional y extraordinaria, pero que está regulada, que es la responsabilidad personal e individual de cada uno de los miembros de la corporación. De todas formas, más allá de los informes técnicos que deben de conocer los concejales de los distintos grupos políticos, ¿existe o conocéis cuál es la postura que van a tener algunos de ellos con respecto a estas modificaciones? Lo habitual en el desarrollo de las comisiones informativas, lo habitual es que la oposición se abstenga, no se manifieste en la sede de comisión informativa sobre cuál va a ser su postura o su posicionamiento en el acuerdo plenario, con lo cual no puedo tener una respuesta objetiva respecto de lo que cada uno vaya a hacer, ¿vale? Me parece que es estético que en el seno, como digo, de la comisión informativa mantengan una postura neutra, pero de lo que no debo de tener ninguna duda es que la mayoría de la sesión plenaria, digo la mayoría, me gustaría que fuera la unanimidad, tire de la responsabilidad que cada uno de los miembros del ayuntamiento tenemos respecto con el cumplimiento de las normas, con el cumplimiento de los contratos y con el acatamiento de la ley. Sería una situación ciertamente desesperanzadora y además ingrata desde el punto de vista colectivo e individual que pudiera no aprobarse alguna ordenanza en los términos que se plantean en las propuestas de acuerdo, porque ello podría generar otro tipo de actuaciones que no serían ni convenientes ni útiles para algunos de los miembros de la corporación. Lo que se ha expuesto en relación con la tasa de basura va a caer para la tasa de depuración. Sí, cuando estoy hablando del cumplimiento de la ley me estoy refiriendo, por un lado, y creo que lo he dicho, al cumplimiento de los contratos de concesión, es decir, lo que no podemos dejar en ningún caso es al albur. Si hoy un alcalde presidente de este ayuntamiento, en un momento determinado y a través de una sesión plenaria, se acuerdan los términos de un contrato y en un momento determinado, en otra legislatura, por un cambio de corporación, con unas mayorías diferentes, se decide incumplir los términos de un contrato que está en vigor, evidentemente el sentido común y la lógica dice que quien incumple acarrea con las consecuencias del incumplimiento. Por un lado, daremos una imagen de poca seriedad ante aquellas personas públicas, privadas, sociedades mercantiles o entidades financieras que contraten con el ayuntamiento, por cuanto que hoy contratamos, pero mañana podemos no cumplir lo contratado. Eso es una falta de rigor en cuanto a la relación contractual pura y dura. Y por otro lado, evidentemente, la ley está para cumplirla. A todos nos gustaría que pudiéramos decidir, es decir, Madrid o Europa legisla, y a todos nos gustaría que la autonomía local de los ayuntamientos llegara a tal extremo de que pudiéramos ser incluso insumisos fiscales. Es decir, usted me puede imponer lo que quiera, pero yo he decidido que en mi ciudad o en mi pueblo se va a hacer esto. No, cuando la ley viene en unos términos tan explícitos, evidentemente la ley se debe de cumplir, y el incumplimiento de la ley también está establecido qué consecuencias tiene, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la responsabilidad personal. La reducción
evolución del coeficiente del IBI se ha cuantificado cuando se puede suponer en merma de ingresos. En torno a los 200, en números redondos, 200.000 euros, más o menos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias y buen día.